puedo entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes y la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación. Porque me amas tanto, porque me amas tanto. No puedo entender, no puedo evitar, y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo evitar, harás todo lo imposible porque vuelva a ti, porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí, porque me amas siendo tal como soy, porque me insistes y la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación, porque me amas siendo tal como soy y porque me insistes si la espalda te doy, porque sufriste en la cruz por mí y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador y me ofreces vida y salvación. Porque me amas tanto, porque me amas tanto, porque me amas tanto.
Saludos, querida familia. La paz de Jesucristo sea con ustedes en esta noche del Señor. Espero que se encuentren bien y que estén pasando una noche pues tranquila dentro de todo lo que estamos conviviendo y viviendo como sociedad puertorriqueña en estos días. Y en el mundo entero, porque ya no hablamos de una situación local, sino también de una situación que es global para todos y todas. Espero que se encuentren bien, reciban un saludo. Nos encontramos hoy transmitiendo desde nuestra oficina, como dicen por allá en mi barrio. Nos cogió el día y el día se nos hizo corto. Esa es una experiencia que muchas personas me lo han manifestado, que los días se les hacen más cortos y que el tiempo no les da. La verdad es que es cierto, uno comienza a hacer cosas y uno comienza a realizar tareas y hay cosas que honestamente no nos da el tiempo. Podemos tratar de hacerlas, pero lo importante es que algunas metas se logren de día a día. Así que si lograste algunas metas en el día de hoy, te felicito, aunque no las hayas logrado todas, aunque no todo lo que te propusiste se terminó o se logró. Mañana es otro día, el Señor nos dará otro día en el día de mañana para continuar haciendo su obra, trabajando por el bien de los demás. Felicitamos a aquellos que están estudiando, a aquellos que son maestros y maestras, a aquellos padres que están apoyando a sus hijos. Quiero felicitar tanto a los maestros como a los padres, como a los alumnos, porque están haciendo un trabajo extraordinario. Es algo que muchas personas pensaban que no se iba a lograr, pero he visto, además de mi casa, ¿verdad?, que se ha convertido en cierta medida en una escuela, y estoy allí con la maestra López repasando las capitales de los países y la geografía. Y oiga, me ha venido muy bien porque es un tema que a mí me interesa y me parece que repasar todas esas cosas, me imagino que hay muchos padres que se sienten contentos de que hayan podido retomar temas que pues con el tiempo, ¿verdad?, van pasando, y aun cuando nosotros en algún momento lo supimos, ¿verdad?, con el tiempo se van desvaneciendo. Pero felicidades a esos maestros que se entregan, esos maestros esforzados, que tienen que estar con un teléfono, una computadora, una tableta. Wow, es un desafío tremendo, ¿verdad? El poder trabajar en condiciones nuevas, donde sabemos que las cosas no funcionan 100% a la perfección, y a veces o el maestro no tiene señal, o el estudiante tiene problemas con el internet, o los padres tienen que ir a trabajar y tienen que dejar a sus hijos en la casa. Admiro mucho, ¿verdad?, a aquellos que lo están haciendo, los felicito, y aun cuando no todo haya quedado bien en estos días, pues los felicito por ese trabajo. Felicito también a aquellos que siguen luchando todos los días, que se lanzan a la calle a transformar a Puerto Rico, a hacer algo bueno de este país, aún dentro de las condiciones. Hay jóvenes que están trabajando, jóvenes que ya están en las universidades, profesores que están ya en sus computadoras metidos. Honestamente es una experiencia que es muy complicada y muy agotadora en términos de lo que es el esfuerzo emocional y el esfuerzo de preparación triple o doble que requieren todas estas plataformas, y aprender cómo funcionan, y obviamente estar a merced de la tecnología, porque obviamente, sin duda, la tecnología es la que determina muchas cosas en estos días. Así que un saludo a ustedes, buenas noches, bienvenidos aquí. Hoy no estamos en la casa, estamos en la oficina. Esperamos en algún momento poder regresar a la casita en la noche de hoy y poder pues descansar y tener pues la fortaleza que necesitamos para trabajar con el día de mañana. Vamos a comenzar con una palabra de oración, y luego quisiera pues saludarles a todos y a todas en esta noche ya del 8 del mes de septiembre del año 2020. Oremos. Dios eterno y Padre
de amor que sostienes nuestras vidas y que en momentos cuando necesitamos que nos tomes de las manos y nos guíes por el camino difícil, por la cuesta empinada de la vida o en ocasiones cuando necesitamos, Padre amado, de ti, tus manos para frenar el ajoro, la aceleración que a veces llevamos emocional. Gracias, Señor, ya sea porque nos mueves en la dirección correcta o porque nos detienes cuando podríamos nosotros tropezar nuestros pies. Y aún así, Señor, tropezamos y caemos y tú nos levantas. Gracias por la experiencia de ser el mejor compañero del camino. Gracias por la experiencia de que eres nuestro amigo, que no nos abandona, que no nos deja, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias, Padre amado, porque tu mensaje, tu ejemplo de vida, sigue siendo para nosotros, Padre amado, sostén, alimento, guía en los días cuando necesitamos tomar tantas decisiones, en los días cuando necesitamos estar firmes en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has provisto en este día, por los alimentos, por la salud, por la fortaleza. Gracias, Padre amado, porque de tantas cosas nos has librado en el día de hoy. Y si hay alguien de mis hermanos o hermanas que ha atravesado en el día de hoy por un momento difícil, por un mal rato, Señor, y su estado de ánimo ha sido trastocado de manera negativa por alguna situación o evento o encontronazo en el camino, yo te pido que tú le devuelvas la paz, le devuelvas la tranquilidad. Y si hay alguien que en esta noche, Señor, se siente que su tiempo se desperdicia, que piensa que su tiempo se está perdiendo, Padre amado, permítele comprender que en estos tiempos necesitamos ser pacientes. Inspírale para que pueda utilizar las horas del día de manera fructífera, que pueda bendecir a su propia vida y también bendecir la vida de los demás. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia en medio nuestro, por tu Hijo Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén y amén. En primer lugar, saludos a los amigos y hermanos que nos visitan en esta noche. Tenemos un buen grupo de personas que nos están acompañando, pero quiero saludar a los que han escrito algunas palabras de saludo. En primer lugar, tenemos por aquí a Frances Elaine de León. Bendiciones para ti. Alice Hernández nos da las buenas noches. Josefina también nos da las buenas noches para todos. Así que los que estamos aquí recibimos esas buenas noches. Diana, Dios te bendiga. Diana Sánchez está con nosotros. Bendiciones para ti, para tu linda familia. Moni Torres, Dios te bendiga. Bendiciones del Señor para ti. Alice, Dios lo acompañe al salir de ahí. Sí, estamos aquí bien seguritos y bien encerraditos. Así que ya estamos ready to go. Así que ya lo que nos falta es empacar 2 o 3 cositas y vamos camino a nuestra casa, que no es muy lejos de la oficina, así que unos 15 minutos ya yo estoy en mi residencia. Irma, Dios te bendiga, buenas noches, nos dice hermana Carmen Vigo, buenas noches. Ya que Carmen Vigo está por ahí, me voy a echar a un costado para que ustedes puedan ver el cuadro que está detrás de mí. ¿Lo ven? Esa pintura hermosa que ustedes ven ahí, que está decorando mi oficina, es obra de la artista mayagüezana Carmen Vigo. Ella me regaló este cuadro, es una yola y tiene unas golondrinas, ¿verdad? Unas palomas allí. Un cuadro precioso, a mí me encanta mucho y tiene un atardecer bello, así que lo disfruto y en el día de hoy también pues me ayuda a meditar y a recordar a mi bella Guadilla, que tan linda es y tanto se extraña. Saludos a ustedes y saludos a los que pues no han escrito, ¿verdad?, alguna palabra de bendición o de saludo, pero sabemos que están ahí y es lo importante, que estén por ahí acompañándonos. Reciban de mi parte un abrazo, un saludo y la paz de Jesucristo sobre sus vidas. Hoy quiero comentar y compartir una lectura que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer del verso 31 hasta el verso 37. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis.
y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pues cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran medida se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos los hace hablar. Esta es palabra de Dios. Carmencita, Dios te bendiga, dice buenas noches y bendiciones para todos. Y nos pide que oremos por Linda Quiñones. Oramos por Linda Quiñones en esta noche también y la presentamos ante el Señor. María Rivera está con nosotros, Emily González Pillot nos manda saludos, así que un abrazo y muchas bendiciones a todos ustedes que están con nosotros por aquí. El capítulo 7 del Evangelio de Marcos, que bueno, ya usted y yo sabemos que fue el primer evangelio que se escribió, aun cuando en la Biblia, ¿verdad? Se le ubica en segundo lugar después de Mateo. Marcos, hoy día ya sabemos que fue el primer evangelio que se redactó. Y uno de los criterios, ¿verdad? Entre muchos criterios que se utilizan es que es más corto, y hay una regla exegética, ¿verdad? Que nos recuerda que mientras más breve es un libro, ha sido menos editado y por lo tanto es más antiguo, ha tenido menos añadidura, como por ejemplo en el caso de Juan, que es el evangelio que se redactó por último, y en el orden, ¿verdad? de canónico, se le llama el orden canónico, en el cual fue ubicado dentro de la Biblia. No necesariamente los libros están ubicados cronológicamente, en ocasiones sí, pero en ocasiones no. Pero Marcos tiene esa ventaja de ser uno de los, o el evangelio más antiguo, el evangelio que se le considera bien cercano a la experiencia cristiana, ¿verdad? Que se llevó a cabo y se compartió oralmente entre los creyentes del primer siglo, y aquellos creyentes que tuvieron el beneficio, ¿verdad? Y las personas que tuvieron el gran regalo de poder ver todos estos relatos nacer y ver ocurrir ante sus miradas, ante sus ojos. En los capítulos anteriores y en este capítulo, Mateo ha estado narrándonos una serie de milagros y eventos que Jesús ha estado haciendo en tierras que no son tierras judías, sino que se les conocía como tierras gentiles. Y obviamente dentro de la mentalidad del tiempo se consideraba, ¿verdad?, que las tierras donde, ¿verdad?, habitaban los gentiles, pues estaban también habitadas por los dioses de esos gentiles, por las divinidades de esos gentiles, porque había una mentalidad de los dioses que era muy territorial, ¿verdad? Dios estaba en Israel, y los que vayan a leer la lectura del domingo, que es muy interesante, en la lectura del libro de Éxodo, que está como parte de las lecturas del leccionario para este domingo, habla de que cuando Israel sale de Egipto, Dios va adelante en forma de columna, ¿verdad? Y también va en la retaguardia. Hay un asunto de que el territorio donde está el pueblo de Dios está gobernado por Dios. Y digo esto porque obviamente cuando Jesús va a Genezaret, por ejemplo, y ve allí aquel endemoniado que le llamamos el Gadareno, sabemos, ¿verdad?, que esa tierra es una tierra gentil, una tierra donde a la vista del otro lado del lago no está Dios. Dios no está presente, o al menos no el Dios de Israel, ¿no? Sino que hay otros poderes, otras fuerzas invisibles que dominan la vida y que tienen el poder para esclavizar la vida espiritual, sobre todo, y la vida interior del ser humano. Y Jesús es obviamente el instrumento de Dios, es el Mesías quien lleva a Dios, ¿verdad?, quien es
Dios encarnado en esa realidad. Y cuando Jesús entra en Gadara, cuando Jesús entra en distintos lugares, se ve, ¿verdad?, que la presencia de Dios le acompaña y ocurren una serie de eventos, de milagros o señales que apuntan a que Dios está presente, aún en los lugares más remotos, o en los lugares donde anteriormente muchos pensaban que Dios no iba a estar allí. Y eso nos lleva a pensar, ¿verdad?, en primer lugar, sobre la pregunta de dónde habita Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y si Dios tiene lugares donde Él no va. Y es una buena pregunta, porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que hay lugares que Dios jamás entraría. Hay personas, por darles un ejemplo, que no entran a un cementerio ni aunque les paguen, porque le tienen mucho terror y asocian, ¿verdad?, la entrada a un cementerio pues con la muerte, y no les gusta. A quienes no les gusta ir al dentista, hay quienes no les gusta enfrentar ciertas situaciones en la vida, por lo tanto las evaden y las evitan, y se piensa en ocasiones que Dios obra de la misma manera, que Dios se inhibe a sí mismo, ¿verdad?, de poder entrar en lugares. Sin embargo, lo que vemos registrado en las páginas de Marcos es que Dios entra en la historia, Dios se abre paso en lugares inhabitables, en lugares desafiantes. El domingo hablamos Dios presente en Egipto. Es la tierra ocupada por el enemigo, es la tierra ocupada por el faraón, por su ejército, es la tierra dominada, es la tierra de la opresión, donde se oprime el ser humano, donde se explota la tierra y sus recursos. Y pensaríamos que Dios no está allí, y lo que vemos es todo lo contrario, como Dios se pasea por aquellas tierras, y en aquella noche de Pascua su presencia se hace más que evidente a los ojos de toda la comunidad israelita. Y la pregunta es para nosotros si Dios está con nosotros en medio de esta pandemia, o si es que Dios se retiró, si Dios nos abandonó y nos dejó a nuestra propia suerte, si lo que está pasando a nuestro alrededor es signo del abandono divino, o es signo de que ya Dios de algún modo perdió el interés, o se enfadó con la humanidad, o se enfadó con la iglesia, o se enfadó, ¿verdad?, con la gente que peca, y de algún modo nos está dejando saber su furia, su ira, ¿verdad? Y todas estas cosas, todos estos pensamientos son parte del quehacer teológico de todos los días pensamos, y la afirmación bíblica, ¿verdad?, es que Dios es soberano y Dios habita en todo lugar, Dios está en todo lugar, y no hay lugar donde Dios no pueda conquistar, no hay un lugar donde Dios no pueda manifestar su gracia y su poder. Y en el día de hoy, ¿verdad?, o en la noche de hoy, hemos leído un relato donde nos preguntamos, ¿verdad? Antes de este relato, hay este relato de la mujer sirofenicia, que es otro relato más de un encuentro que Jesús tiene con una mujer obviamente gentil, ¿verdad? Y cómo la sirofenicia, por su fe, y ahí donde otra vez entramos en el contraste de si Dios está con la gente gentil, con la gente extranjera. Y Jesús tiene que reconocer que en el intercambio que tiene con esta mujer, en efecto, Dios está con ella, y le dice: mujer, vete, por esa palabra de fe, el demonio ha salido de tu hija. Y el demonio que azotaba a la hija de la sirofenicia, pues fue liberado. Y de hecho, ese texto termina explicando que cuando la mujer llega a su casa, la mujer estaba acostada en la cama y había sido librada o liberada de sus demonios. Así que una y otra vez se afirma en el Evangelio de Marcos que la presencia de Jesús tiene un efecto liberador. Tiene un efecto liberador en la gente que está atada, en la gente que está literalmente atada, como aquel joven, ¿verdad?, que estaba atado con las cadenas de las tumbas, o estaba atado de algún modo, ¿verdad?, a realidades angustiosas como lo es la enfermedad grave de esta mujer, o de la hija de esta mujer, donde se le describe como azotada por un demonio, y que los poderes humanos, ¿verdad?, no tienen nada que hacer allí salvo la palabra de sanidad de Jesús. Y yo creo que cuando nosotros miramos estos relatos y nos acercamos al relato de hoy, nos preguntamos si en efecto nosotros también podemos decir que Dios está en medio de la pandemia. Yo creo que no es una afirmación del todo loca, no es una afirmación al azar, decir que Dios está en medio
conmigo de la pandemia es una afirmación que hace sentido con estos textos bíblicos. Además de que es el ejercicio de una fe. Cuando afirmamos que Dios está conmigo en la pandemia, que Dios está en medio de esta crisis que estoy viviendo yo junto a mi familia, en esta crisis, ¿verdad? En todos los sentidos, porque todo lo que sabía ya no me sirve y ahora tengo que aprender. Aquellas personas que detestaban la tecnología, que dijeron que jamás en su vida iban a usar la tecnología y para qué sirven los teléfonos inteligentes, ahora todos nos vemos obligados a utilizar todos estos artículos o artefactos, ¿verdad? Para poder conectarnos y poder extender, ¿verdad?, nuestras relaciones y nuestra humanidad hacia los demás y conectarnos unos con otros. Y entre las cosas que estaba pensando cuando leí este relato, es acerca de un personaje de mi niñez, un personaje que solía ir por la Cuesta Vieja, que es donde yo me crié, allí en Aguadilla. Y había un hombre que se le llamaba Don Goyo, asumo que se llamaría Gregorio, pero en el pueblo, en el barrio, le conocíamos con Don Goyo. A las 2 de la tarde, Don Goyo pasaba con 2 bolsas o 2 fundas grandes de donde había harina o donde llega la harina, pero en esta ocasión no tenía harina, sino que él las llenaba de libras de pan de agua, y se envolvía en una especie de papel fino como de celofán, y él iba subiendo y gritando por las calles que él llevaba este pan, y me parece que era como 30 centavos que costaba en aquel momento una media libra de pan, ¿verdad? O una hogaza de pan. Y yo era uno de esos clientes que me encantaba el pan, ¿verdad? Y en mi casa éramos clientes regulares, fijos y fieles a ese pan. Dice Alice Hernández, un carrito. Sí, tenía un carrito también. Y ese pan, ¿verdad? Llegaba siempre y él iba gritando por las calles. A veces, ¿verdad? Maltratado por el sol, porque es obvio que todo el día empujando ese carrito y llevando ese peso sobre los hombros, ¿verdad? Era una especie de letanía, una letanía que cuando uno escuchaba el pueblo respondía, dame una libra. Y él gritaba el pan de manteca, el pan, esa frase, pero la saya bien largada, ¿verdad? El pan de manteca, el pan. Y aún hasta la distancia uno ya podía anticipar, ¿verdad? Que tenía que buscar los 35 centavos para comprar el pan, porque ese es el grito inconfundible de este hombre, pues tenía el permiso de interrumpir con la sacralidad de la tarde, ¿verdad? Del silencio de la tarde. Y una de las cosas que pasaba en la antigua Grecia era costumbre que los vendedores también fuesen por las calles de ambulantes, ¿verdad? O ambulando y gritando para llevar su mercancía, pero en lugar de gritar el pan, ellos gritaban, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y fíjense que grito interesante, ¿verdad? El vendedor que va por la calle gritando, ¿qué necesita? Y la idea de esta pregunta, ¿verdad? Era para provocar en las personas una especie de inquietud, de salir y mirar qué es lo que trae este hombre, porque ante la pregunta ¿qué es lo que necesita? Yo puedo pensar muchas cosas, ¿verdad? Como si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué tú necesitas? Y hay tantas respuestas, ¿verdad? Tanto de la dimensión material o financiera o profesional o quizás relacional, familiar, bueno, en tantas dimensiones, ¿verdad? Porque nosotros somos complejos los seres humanos y muchas dimensiones que nos envuelven, y tenemos muchas capas, ¿verdad? Muchas capas que están alrededor nuestro, pero se gritaba eso, ¿qué necesitas? Y esa idea, ¿verdad? Crea en la vecindad de Grecia que la gente reflexione sobre qué es lo que carece, ¿no? Cuando me preguntan qué es lo que necesito, me están preguntando qué tú careces. Como cuando cumplo años, ese es el momento más difícil para mí del año, de los momentos más difíciles. ¿Qué te regalo? ¿Qué te regalamos? ¿Qué necesitas? Se me hace tan difícil, ¿verdad? Contestar esa pregunta porque eso requiere, aunque usted no lo crea, requiere
una verdadera consideración, una evaluación interior y una evaluación de nuestras circunstancias, y es algo que en muchas ocasiones nosotros no hacemos. Yo creo que es algo que muy pocas veces nosotros nos detenemos a pensar qué es lo que necesitamos, y a lo mejor lo que necesitamos realmente no es un reloj nuevo, sino ir al médico para que nos haga un análisis de tal cosa, o lo que necesitamos realmente no es una camisa nueva, sino pues renovar algún hobby o alguna meta que habíamos dejado en el camino. Así que cuando se pregunta qué necesitamos, no estamos hablando de cosas superfluas, ni cosas que son como una curita, ¿verdad?, que ponemos sobre la herida, que son bien superficiales y que solo lo que hacen es tapar la realidad que está ahí. Hay realidades profundas en nosotros que debemos ponderar, y esta pregunta de qué necesitas es una pregunta que se ve reflejada en este episodio cuando Jesús tiene este encuentro con esta persona que Marcos llama el sordomudo. Quizás nosotros podríamos tener, a diferencia del personaje, audición, podríamos tener la capacidad para hablar, pero la pregunta hermenéutica, la pregunta que nos lanza el texto a nosotros, que hoy tú necesitas verdaderamente. Si nos sentimos lo suficientemente cerca de Dios, si nuestra relación espiritual, esa evaluación que hacemos de nuestra vida, y esto es bien subjetivo, yo lo sé, mis hermanos, la realidad es que a veces yo escucho a las personas responder de diversas maneras a esta pregunta, si nos sentimos cerca o lejos de Dios, y esto va a determinarlo muchas circunstancias y experiencias que nosotros tenemos en la vida. Así que cada persona debe responder de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus sentimientos más profundos. ¿Cómo se siente? Si se siente cerca de Dios, si se siente que está alejado de Dios, o si siente que Dios se ha alejado de usted, o si siente que Dios está cerca de usted, tan cerca que a veces es casi una presencia física. A veces lo que necesitamos es paz. Paz. Y paz aquí, ¿verdad?, no necesariamente significa ausencia de ruidos o de gente. A veces paz, la paz interior, un sentido de balance, un sentido donde yo me siento que mi vida hasta el día de hoy, aunque imperfecta y llena de arrugas y verrugas, pues es un don del Señor. Tener esa paz, ese bienestar, ese shalom, es yo poder dar gracias por quien soy, por lo que he logrado, por lo que Dios me ha permitido tener, aun cuando sé que mi vida no ha sido perfecta y que mi vida ha estado llena de muchas cosas que lejos está de ser perfecta. Sin embargo, puedo tener la paz conmigo mismo de sentir, mira, en efecto puedo dar gracias a Dios por este día de hoy. Hoy, 8 de septiembre, hoy soy una persona agradecida. Lo otro puede ser la paz mental, ¿no? Que tiene que ver también con nuestro estado emocional. Y ya hemos hablado sobre esto en otras ocasiones, ¿verdad? De cómo estamos y cuán deteriorada está la paz mental y emocional de nuestra gente, y cuán difícil se nos hace a veces enfrentar la vida y levantarnos de la cama. Saber lo que necesitamos es el primer paso para poder suplir nuestra necesidad, o para que en ese encuentro que hemos de tener, y fíjense que una de las cosas que es fundamental en estos relatos, incluyendo el de hoy, es la pregunta: ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es, verdad? Que si Jesús viniera a tu aldea, a tu pueblo, a tu casa, a tu urbanización, y te pregunta qué necesitas, que tú sepas responderle, ¿verdad?, inmediatamente, y atinar en esa pregunta porque has reflexionado acerca de qué es lo que yo necesito. Y saber lo que uno necesita es tan importante como comenzar a cubrir esa necesidad o a superar
cualquier crisis. Según nos dice Marcos, Cristo es capaz de llenar el vacío más profundo del ser humano. La persona de Jesucristo, su intervención en la historia de la humanidad, viene a completar lo que nosotros entendemos es un vacío, es una carencia, es lo que el corazón anhela, el anhelo de mi corazón, como dice Leonardo Boff, el anhelo de mi corazón, la mente, el espíritu. Y este hombre de Marcos capítulo 7 tiene unas carencias que obviamente, por lo que describe el evangelista, carece de la capacidad de oír, no puede escuchar. Y a veces nosotros también tenemos esa carencia, pero espiritual, ¿verdad? No podemos escuchar la voz, pero la voz de Dios no la podemos escuchar en muchas ocasiones. Y a veces somos capaces de escuchar muchas voces, pero la voz del Señor se nos hace muy difícil porque vivimos en una sociedad donde muchos hablan y pocos escuchan. Y paradójicamente hoy día, ¿verdad? En el siglo XXI, en el Puerto Rico del siglo XXI, o en el mundo del siglo XXI, en muchos lugares, ¿verdad? La gente no escucha a la otra gente. Y la gran mayoría de las situaciones que nosotros vivimos a nuestro alrededor es porque no nos estamos escuchando. O para ponerlo de otra manera, a pesar de que nos escuchamos, no nos podemos entender. Y estas semanas que la cosa política está aumentando de intensidad y de calor es un buen ejemplo de cómo las personas, a veces yo pienso que hasta utilizan los malos entendidos a favor de los debates y los convierten en algo que no era. Sin embargo, ¿verdad? Como no nos escuchamos y como no tenemos el interés de escuchar el punto de vista del otro, aunque sea, vamos a decirlo así, que piense diferente a mí o que siga a tal o cual persona, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad, no quiero, mi voluntad es que no, aunque te oigo, aunque yo oigo los sonidos que tu voz puede emitirme, no tengo el interés ni el deseo de tratar de entenderte. Porque si te entiendo, es posible que me convenzas y hay personas que no quieren entrar en ese diálogo transformativo. Y una de las cosas por las cuales nosotros no queremos escuchar inclusive la palabra de Dios, porque ella tiene un poder transformador. Ella cambia nuestras realidades y nos invita a una transformación interior que se debe reflejar en nuestro estilo de vida, en nuestra ética diaria, porque la ética de Jesús, ¿verdad? No es solamente hablada, es una ética que se vive en el camino, en cada acto que nosotros llevamos a cabo. Así que podemos escuchar a una persona, pero no comprenderla. Ronald Rolheiser dice que la sociedad contemporánea tiene síntomas de fragmentación. Él dice, Ronald Rolheiser, la sociedad contemporánea, dice que una sociedad posmoderna tiene síntomas de fragmentación. Cuando yo pienso en fragmentación, pienso cuando se me cae una vasija de cristal o un plato de cristal o una taza al piso. Y lo que era una cosa, una unidad, lo que era una sola pieza, ahora está disperso por todo el piso en fragmentos y tomará un tiempo, si fuese posible, primero de encontrar dónde están todas las piezas, para luego unirlas donde estaban anteriormente y lograr que lo que se ha fragmentado vuelva a convertirse en una unidad particular. Lo mismo pasa en nuestras relaciones, ¿verdad? Interpersonales. Lo mismo pasa con nosotros mismos interiormente, porque hay veces que la fragmentación está dentro de nosotros y lo que se rompe no es la familia, no es nuestro matrimonio, no es nuestra relación con los hijos, no es nuestro trabajo. A veces lo que se rompe es nuestro mundo interior. Y eso pues toma tiempo. Y Ronald Rolheiser describe que además de ser una sociedad fragmentada, nosotros vivimos como sociedad, nos hemos convertido, ¿verdad?, en una sociedad con las siguientes características.
Y lo primero que él menciona es que somos una sociedad narcisista. ¿Se acuerdan del cuento de Narciso? Narciso es de la mitología, ¿verdad? Y Narciso es aquel muchacho que se enamoró de su propio reflejo. Y bueno, empezó en el lago o en el agua a ver sus propios reflejos y obviamente de tanto y tanto que se enamoró de sí mismo, que ese mismo amor propio lo ahogó y lo llevó a la muerte. Y Rolheiser dice que nuestra sociedad tiene características en muchos aspectos de ser narcisistas, que vivimos amándonos a nosotros mismos por encima de todo, por encima de cualquier realidad, por encima de cualquier cosa. Y yo no tendría que explicar mucho porque eso nos puede llevar a una destrucción masiva de nosotros mismos y porque eso no es, ¿verdad?, un valor conveniente, sobre todo cuando usted está atravesando por una necesidad y se encuentra con una persona narcisista, ¿verdad? La persona narcisista va a preferirse a sí misma que poder ayudarlo a usted o a cualquier otra persona. Y decir que una sociedad es narcisista es que somos marcadamente individualistas, ¿verdad? Ya el asunto comunitario de poder trabajar en grupos es una cualidad cada vez más perdida, menos presente, ¿verdad? Aunque vemos signos de eso y muchas personas tratamos de promover los valores comunitarios, sabemos que en gran medida vivimos en una sociedad que está dominada por un individualismo radical donde no se reconocen a las demás personas, ¿verdad? Y lo que decía ahorita de no escucharlos tiene que ver con no te reconozco, no te escucho. Es cuando el yo está por encima del nosotros. El bienestar mío es más importante que el tuyo. El bienestar de mi familia es más importante que las demás familias. El bienestar, qué sé yo, de mi organización es más importante que la de otras organizaciones. El bienestar de mi iglesia es más importante que el de la comunidad. Y así, ¿verdad? Ese pensamiento donde uno internamente privilegia narcisistamente, porque, ¿verdad?, se es radicalmente individualista, se exige y se vive con una necesidad excesiva de privacidad, ¿verdad? Donde estás tú, donde estoy yo, pues no te metas en lo mío, acá yo tengo lo mío, jamás te diré que tengo, que puedo ofrecerte, porque no quiero precisamente lo que no quiero es eso. Y en la individualidad o en el narcisismo también hay una profunda desconexión. Y la desconexión tiene que ver, como si ahora mismo se va la luz aquí en Puerto Nuevo y se rompe la conexión entre tú y yo y ya se acabó la comunicación. La fragmentación, la descomunicación tiene que ver con eso, con ese narcisismo, con esa falta de deseo de que podamos comunicarnos, que podamos tener un espacio para intercambiar ideas, para intercambiar inclusive necesidades y poder expresar lo que yo necesito, lo que tú necesitas y ver si yo tengo de lo que a ti te puede satisfacer tu necesidad y ver si tú tienes de lo que puede satisfacer mi necesidad y poder vivir, ¿verdad? No interesado en lo que tú tienes, sino simplemente interesado en cómo yo puedo proveerte a ti, ¿verdad? Para que tú también puedas participar en el regalo de dar. Lo segundo que él dice es que vimos, además de que la sociedad es narcisista, él dice que la sociedad nuestra es pragmática. O sea que el valor está en lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Eso es lo pragmático, lo que hago, en lo que yo tengo, lo que yo poseo, pero no en quién soy como persona, no en quién soy como ser humano. Hay una prioridad, dice el Rolheiser, en nuestra sociedad por el lujo. Y hoy día, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Como personas, ¿verdad? Si tienen algo de recursos, salen corriendo detrás del lujo porque viven añorando, ¿verdad? O llevamos demasiado tiempo viendo las películas, los videos estos donde para tú ser feliz tienes que lograr tal cosa o imitar a tal persona. Y esa carrera, ¿verdad?, en la que nosotros mismos psicológicamente estamos sometidos por los medios masivos de comunicación, porque nuestro carácter a veces es frágil
y no hemos podido entender que a veces, ¿verdad? Este pragmatismo nos está desviando de nuestras verdaderas valores, ¿verdad? Sociales y espirituales, de nuestras prioridades. Hay una prioridad por las relaciones prácticas. Una relación práctica es, yo soy tu amigo, pero deja ver qué tú tienes que ofrecerme. O tú te acercas a mí o yo me acerco al otro, ¿verdad? Nos acercamos mutuamente como sociedad entre las personas para ver qué en esta transacción yo puedo obtener de ti. Y eso, pues, es obvio que es una razón para nosotros acercarnos a las demás personas, pero no es necesariamente una razón que humaniza. Porque no te estoy viendo, ¿verdad? O no vemos a los demás como seres humanos, sino como algo práctico, algo de lo que podemos obtener algo para nosotros o de lo que podemos obtener para nuestro futuro. Así que las relaciones, ¿verdad? Se vuelven y se tornan pragmáticas, donde lo importante ya no es la mutualidad, donde lo importante, ¿verdad? Es el carácter plástico de las relaciones. Es decir, solo me relaciono con aquellas personas de quienes voy a obtener algo. De ahí es mi apreciación muy personal de ese pragmatismo. Es que viene el desprecio por los pobres. Y en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay gente que no quiere saber de los pobres o de las personas pobres. Y no quieren saber de la pobreza. Porque la pobreza es poco pragmática. En la pobreza, pues se tienen pocas cosas, se es muy limitado de los recursos. ¿Y para qué voy a ser mi amigo o amiga? ¿Por qué voy a obligarme? ¿Por qué voy a considerar que las personas de pocos recursos pues sean parte de mi grupo de personas? No sea que si la invito, pues venga a pedirme o venga a robarme o venga lo que sea nuestro prejuicio en nuestra mente. Yo creo que ese asunto de lo pragmático ha desencadenado una serie de actitudes, acciones a nivel social donde la pobreza, ¿verdad? Se ve como algo malo. Y es obvio, ¿verdad? La pobreza no es buena en el sentido de vivir la pobreza y con todas las complicaciones que ella trae. Sin embargo, desde un punto de vista pragmático, ¿verdad? Una persona podría decir, no necesito del pobre o de la pobre porque no tiene nada que ofrecerme, pero ¿qué te parece las personas enfermas? Alguien que era muy importante en un lugar y las personas acudían todo el tiempo y la buscaban y pedían su consejo y llamaban y si era una persona, ¿verdad? Muy activa y que tenía una gran personalidad y si era el alma de la fiesta, pues todo el mundo estaba, ¿verdad? Como decimos nosotros, como alrededor buscando la luz, ¿verdad? Como los insectos que están alrededor de la luz todo el tiempo. Pero cuando esa persona enferma y cae en una cama y su estado mental, físico cambia radicalmente, en un mundo pragmático, y no estoy diciendo fuera de la iglesia, sino estoy incluyendo también a la iglesia en esto del pragmatismo, rápido pierden un valor considerable en términos de la importancia que tienen para la relación conexional del cuerpo o de la sociedad o del tejido social. Y los vamos descartando. Descartamos al pobre, descartamos a las personas enfermas y ya como que las ubicamos mentalmente en un lugar donde están las personas que pues que ya no producen, que ya no generan, que ya no necesito, porque al revés esa persona lo que hace es que necesita y por lo tanto si mi relación es pragmática, si mi relación es narcisista, ¿para qué yo voy a establecer una relación con personas que están quebrantadas de salud? De ahí, ¿verdad?, la importancia del ministerio diaconal dentro de las iglesias, de ahí la importancia de la compasión que debemos tener por las personas enfermas. De ahí la preponderancia que le da Jesús en los relatos de la Biblia de ir hasta donde está el enfermo para imponer sus manos, para sanar, para traer palabras de sanidad e inclusive transformar sus vidas. Y este relato del capítulo 7 de Marcos es un reflejo de eso. Jesús se acerca. Aunque
Jesús no va a obtener nada, ni del hombre de Gadara, ni de la mujer sirofenicia. Fíjense, son personas de quien Jesús no puede obtener absolutamente nada. Sin embargo, Jesús en su ministerio, ¿verdad? Una gran porción de su ministerio y de su tiempo está dedicado a relaciones no narcisistas, a relaciones no pragmáticas, donde esas personas que son sanadas y reciben el milagro no pueden darte nada a cambio, no pueden pagarte, no pueden subvencionar ese milagro y decirte, pues mira, a cambio de esto yo voy a hacer esto otro. Y por eso hay, y yo sé que usted y yo lo sospechamos, un gran desprecio hacia los pobres, un gran desprecio hacia las personas marginadas de nuestra sociedad, por muchas razones. Las personas, por ejemplo, con lo que llamamos, ¿verdad?, con funcionalidad múltiple, que antes llamábamos discapacitados, etcétera, etcétera. Pero personas con funcionalidad múltiple. ¿Cómo las integramos nosotros a nuestras relaciones? ¿Cómo las integramos a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo le damos un valor de un ser humano total? Aunque, ¿verdad?, como en el relato de hoy, sea una persona que seguramente pueda carecer de unas condiciones o de unas situaciones, ¿verdad?, que limitan algunos aspectos de su vida. Esta persona que le llaman sordomudo, ¿verdad?, en el capítulo 7 de Mateo, una persona que obviamente no era considerada como un ser humano valioso, es una persona marginal. Es una persona que se convierte para muchas personas, en lugar de alguien que puede ser parte de la solución, ser parte del equipo de trabajo, en una carga. Así se piensa cuando se es pragmático. ¿Qué usted me dice de las personas viejas, de las personas que han envejecido, que llegan a una edad tal o X, donde pues sus fuerzas ya no son como antes, sus capacidades mentales cambian, sus posibilidades de poder salir y ejecutar tareas físicas pues disminuyen? ¿Qué hacemos con ellos en la sociedad? ¿Qué hacemos con ellos y ellas en las familias? Pues lo mismo que pasa con los pobres, lo mismo que pasa con las personas marginales, lo mismo que pasa con las personas enfermas. A los viejos también los vamos echando hacia un lado. Y fíjense que lo que estoy diciendo, mi hermano, es una invitación a que revisemos y repasemos como creyentes, como hijos del Señor, como parte de una comunidad de fe, la importancia que tiene el que nosotros sigamos valorando a las personas por quienes son y no por su edad, por quienes son y no por su salud o carencia de salud, por quienes son, pero no porque tienen o no tienen, digamos, dinero o una ubicación social. Que las valoremos no porque sean parte de los círculos privilegiados de la sociedad o porque sean personas que tienen un cuadro de vida perfecto, ¿verdad? O al menos se proyectan como que han logrado muchas cosas en la vida. En fin, todos aquellos que no nos pueden dar algo a cambio en la sociedad, los vamos marginando y los vamos echando a un lado. Y eso se siente y eso se resiente. Y cada vez que usted escucha el testimonio de personas que se sienten solas, que se sienten abandonadas, que se sienten que ya no los buscan como los buscaban antes, que su familia misma, ¿verdad?, los ha echado a una esquina y pues ya no tienen ningún valor, pero antes a lo mejor eran el alma de la fiesta. Antes cuando era más joven, cuando podía cocinar, pues todo el mundo iba para allá y todos los domingos o las fiestas familiares se celebraban allá. Pero una vez, ¿verdad?, esa parte pragmática se aleja, pues ya no tiene ningún valor. ¿Y qué nosotros podemos como creyentes, ¿verdad?, pensar acerca de eso? ¿Cómo nosotros podemos repasar la importancia que tiene valorar a las personas y recordar la contribución de las personas a nuestras vidas, a nuestras iglesias? Pensar que aunque ya seguramente no son quienes eran antes, en algún momento
contribuyeron a nuestras vidas de tal modo que la transformaron. De ahí viene el sentido de gratitud. De ahí viene el sentido de que podamos de algún modo, ¿verdad? Aunque sean nuestros corazones, sentirnos agradecidos. Y hay tanta gente que yo puedo enumerar en mi propia vida que me ha ayudado a formarme y a ser quien soy hoy, que el simple hecho de pensar en ellos me hace sentir honrado. Y hay gente en la vida, mis hermanos, que lo que hizo fue una sola cosita por nosotros. Oye, una sola cosita. Pero fue una cosita importante. Nosotros somos la suma total de la experiencia, del intercambio, de la interconexionalidad, de la interrelación con muchas personas que en el camino han contribuido en algo, en poco o en mucho, en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. ¿Y cuántas de esas personas contribuyeron a que nosotros no tuviésemos o cometiésemos un error? ¿O cuántas personas estuvieron allí cuando nosotros estábamos débiles, frágiles, enfermos? Aunque no sean de tu partido político, aunque no piensen como tú, aunque no favorezcan las cosas que tú favoreces, yo creo que quien lo hizo se merece nuestra gratitud, se merece nuestra valoración, se merece que hoy les miremos con otros ojos, como Jesús miró a este sordomudo del capítulo 7 de Mateo. Hay muchas cosas más que quisiera compartir con ustedes, pero como sabrán, el tiempo ha corrido y quisiera pues dejar nuestra reflexión aquí. Todavía nos quedan cosas más por comentar, así que les dejamos con esos pensamientos. Te invito para que en este momento de tu vida, durante esta semana, tú pienses si tú eres una persona que condenas a los pobres o a la pobreza, si eres una persona que condenas a las personas marginadas o que viven en marginación. Y no se trata de que tú te pares en un micrófono a mandarlos al infierno como hacían aquellos predicadores de antes y algunos de ahora, ¿verdad? Que se paraban un micrófono a mandar al infierno a tales o cuales personas. Sino en nuestro corazón. Si nosotros despreciamos algunos sectores, algunas personas, ¿por qué razones las despreciamos? ¿Por qué no queremos saber de los enfermos? ¿Por qué no queremos saber de los viejos? ¿Por qué no queremos saber de la gente muy joven? Hay gente que le molestan los jóvenes. Hay gente que le molesta a los jóvenes. Ya vienen esos con el reggaetón de nuevo a molestar, a fastidiar. Los seguidores de tal o cual cantante. Esos niños que mucho molestan, que mucho fastidian, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Qué hay en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando nos encontramos con círculos o personas de grupos o sectores de personas que en lugar de recibir algo de ellos, nosotros lo que sentimos es una incomodidad. Y la pregunta hoy es, ¿qué podemos hacer para cambiar en nosotros esa actitud? Del modo que Jesús se acercó a tantas personas que eran tan distintas a Él. Pero Jesús quería que ellos experimentaran lo que había en su corazón, la compasión, el amor, la sanidad. Jesús traía sanidad, sanidad integral. Mis hermanos, cuando se habla en la Biblia de sanidad, no solo se habla de la sanidad del cuerpo, sino la sanidad de todas las cosas que nos angustian y que nos impiden tener una relación de paz con nosotros mismos, con los demás y con el Señor. Vamos a orar, vamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios y oramos, ¿verdad? Presentamos a Linda Quiñones ante el Señor. No sé si hay alguna otra petición por aquí. Dicen por aquí que pasaba por la Victoria por las tardes, dice María Rivera. Estoy hablando de el del pan, el panadero. Sí, pasaba por allí. Delgado Luis, Dios te bendiga. Saludos a mis hermanos y hermanas de la congregación de Puerto Nuevo, saludos para ti. Charlie, Dios te bendiga, bendiciones y bienvenido. Olga Iris Torres, felicidades, Dios te bendiga, bendiciones para ti. Así que vamos a orar y vamos a presentar ante el Señor nuestros corazones, nuestras vidas. Recuérdense que esto tiene segunda parte. No deje de conectarse el jueves para seguir hablando
sobre este tema. Señor, te damos gracias por tus bondades, porque tú nos desafías en cada momento y sobre todo en tiempos cuando debemos reconsiderar la importancia de una vida más unificada y no fragmentada. Perdónanos por el pecado de pensar que no necesitamos de aquellos y aquellas que consideramos como rotos, como innecesarios, como que no tienen valor para la sociedad o nuestras vidas. Perdónanos del pecado de catalogar a unas personas como valiosas y otras como menos valiosas. Ayúdanos a ser personas agradecidas y a considerar que en algún momento muchas de esas personas estuvieron allí para ayudarnos y apoyarnos, aun cuando en el día de hoy su realidad haya cambiado o sea distinta. Permite que en nuestro corazón haya gratitud y que esa gratitud se convierta en compasión y que esa compasión se convierta, Señor, en un deseo de cambio para imitarte a ti en tu ministerio, imitarte a ti en las acciones que tú llevaste a cabo mientras estuviste en medio nuestro. Permite que tu Espíritu Santo, que nos revela tus palabras, hable a lo profundo de nuestro corazón para que podamos servirte y podamos amarte. Bendice a aquellos y aquellas que hemos mencionado en esta noche y que necesitan del toque milagroso, sanador tuyo. Llévanos con bien y con tu gracia donde quiera que estemos y que esta noche podamos tener un sueño reparador, un sueño lleno de fuerzas nuevas, para que mañana al levantarnos podamos darte gracias y glorias a ti por estar con nosotros en medio de la pandemia. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Voy a compartir con ustedes una alabanza que yo creo que es muy atinada para lo que hemos hablado en esta noche, y me gustaría que mientras meditas y le escuchas esta alabanza puedas pensar en las palabras que hemos compartido en esta noche. Chao, saludos desde acá, desde nuestra oficina. Hoy ya terminamos nuestra tarea de trabajo para la gloria del Señor. Hay días largos y hay días más cortos, así que hoy descansaremos bien y mañana seguiremos trabajando para que el Señor se siga manifestando en nuestras vidas como lo ha hecho hasta ahora. Les amo, les deseo todo lo mejor del mundo. Oro para que el Señor les fortalezca, les cuide, para que cada día seamos mejores creyentes y podamos manifestar al mundo que seguimos a un Dios vivo, a un Cristo compasivo, y que cuando ya no estemos aquí, podamos decir desde un mundo diferente, un mundo para que aquellos y aquellas que vienen detrás de nosotros, los que son más jóvenes, los que son más niños, puedan vivir mejor. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante. Y escucha esta alabanza que sé que será de gran beneficio y bendiciones para ti. Chao.
Solo en ti mi confianza está. Solo en ti. Solo